¿Pudiste compartir la imagen? Eh, Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de Libro Rojo. Vamos a tratar de avanzar en este análisis y, reflexión a partir de uno de los libros más importantes de Jung. En la primera sesión hablamos del Libro Rojo, hicimos una introducción. Los que no pudieron verla, los invito a buscar el video dentro de la sección de videos de Eleusis. Y habíamos hablado básicamente de esta idea de Jung del Dios de lo venidero, ¿no? De la integración entre el sentido y el contrasentido para crear un suprasentido, un sentido más amplio. Y el día de hoy el plan es poder hablar de los primeros capítulos del texto, ¿no? Analizar directamente muchos de los puntos del libro de Jung. El libro se divide en tres partes. La primera se llama el Liber Novus, o el libro nuevo. La segunda parte se denomina libro segundo, y la tercera escrutinios, ¿no? Entonces, en esta primera parte, que tiene 12 capítulos, vamos a tratar de llegar al menos hasta el quinto capítulo, que es experiencias en el desierto. Entonces, en el libro primero, Jung comienza haciendo una importante reflexión sobre la necesidad de encontrar su propia alma, ¿no? Decíamos que el Libro Rojo había surgido en medio de una crisis importante de Jung, en la que él se había dado cuenta que había construido gran parte de su vida, pero desconectado de sí mismo, ¿no? de su propio ser, de su propio sentido vital. Entonces, eso se va a reflejar en los textos, ¿no? En el texto directo de Jung, en el contenido del Libro Rojo, del primer capítulo. Creo que lo más apropiado sería comenzar leyendo fragmentos de este libro, ¿no? Creo que es fundamental ir directamente al texto, al contenido. Así que comenzamos con el capítulo primero. Dice Jung en una parte, ¿no? A mis 40 años había alcanzado todo lo que alguna vez había deseado. Había alcanzado la fama, el poder, la riqueza, el saber y toda la felicidad humana. Entonces cesó mi anhelo por el acrecentamiento de estos bienes. El deseo retrocedió en mí y me sobrevino el horror. La visión del diluvio me atrapó y sentí el espíritu de la profundidad, pero no lo comprendí. Él, sin embargo, me forzó con insoportable anhelo interior. Y yo dije, alma mía, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Yo te hablo y yo te llamo. ¿Estás allí? He regresado y estoy nuevamente aquí. He sacudido de mis pies el polvo de todas las comarcas y vino hacia ti. Estoy contigo. Tras largos años de largo andar, he vuelto a ti. He de contarte todo lo que he visto, vivido, bebido en mí. ¿O no quieres escuchar nada de todo aquello lleno de ruido de la vida y del mundo? Algo, sin embargo, tienes que saber. Una cosa he aprendido, y es que hay que vivir esta vida. Esta vida es el camino largamente buscado hacia lo inacible, que nosotros llamamos divino. No hay ningún otro camino. Todos los demás caminos son senderos errantes. Yo encontré el camino recto. Él me llevó hacia ti, mi alma. En este primer capítulo, que se llama El reencuentro con el alma, Jung plantea esta necesidad de conexión con lo que él va a denominar el sí mismo, ¿no? Que es esta representación del mundo interior. Entonces, hay un autor muy importante hoy en día que se llama Byung-Chul Han, y Byung-Chul Han tiene un libro sobre el budismo Zen. Y en este libro sobre el budismo Zen, Byung-Chul Han habla de este proceso de la búsqueda del sentido, ¿no? De aquello que es importante, valioso. Y él plantea que el sentido de la vida puede ser visto desde tres perspectivas, ¿no?
La primera es la idea de que el sentido está adelante, ¿no? En una meta, un objetivo. Y él dice que esto es la existencia económica, la existencia del pueblo judío, ¿no? La tierra prometida está adelante, entonces aquello que da sentido es algo que hay que lograr, algo que hay que alcanzar, una meta, un objetivo, una posesión. Y mucha gente pasa su vida en esta búsqueda, ¿cierto? Otra forma de buscar el sentido de la vida sería volver a un lugar de origen, ¿no? Que sería esto representado en el viaje de Odiseo, ¿no? Que quiere volver a Ítaca. Entonces esta búsqueda del sentido que representa un estado del ser, un estado del cual nos hemos alejado. Entonces, muchas veces en muchas terapias humanistas o en muchas terapias existenciales o en la misma psicología analítica, se plantea este regresar a este sí mismo, ¿no? Entonces, comprender que el yo que nosotros hemos construido durante la primera mitad de la vida no es realmente una conexión con quienes somos, ¿no? Con quienes somos realmente, sino es una construcción social que tiene una función, digamos, de adaptación, pero que no tiene que ver necesariamente con nuestra identidad más profunda, ¿no? Entonces hay esta idea del self como algo más profundo, más directamente conectado con quienes somos, y esta idea del yo como una personalidad social. Esto es muy frecuente también en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche plantea esta idea de un yo, digamos, que se va a ir desarrollando a lo largo de la vida como una forma de adaptación eh, y entonces, y digamos, aspecto más relacionado a quién uno es, ¿no? A la propia identidad. Entonces, en la mirada junguiana, tanto como en la mirada de Nietzsche, eh, nosotros tenemos que devenir en quienes somos, o sea, no somos alguien, sino tenemos que llegar a descubrir quiénes somos, ¿no? Y en ese contacto con este self, con este sí mismo, muchas veces tenemos que ir deconstruyéndonos y sacando las capas, las influencias que la cultura, los padres, la educación han generado, ¿no? En esto que se llama el ego, la identidad o la máscara, que muchas veces no tiene que ver con la propia identidad. Entonces ya decía Nietzsche que una de las mayores hazañas del ser humano es llegar a ser quien uno es, ¿no? Y para eso tenía uno que enfrentarse a este monstruo, ¿no? Que es la sociedad con sus diversos condicionamientos. Entonces eso se reflejaba en la lucha entre el león, ¿no? Que decía yo quiero, y el dragón que representaba esta sociedad que decía tú debes. También Jung va a plantear este doble proceso, ¿no? En el camino de individuación, donde uno se tiene que enfrentar a la conciencia colectiva, al espíritu de la época, pero también tener cuidados en esta confrontación con el mundo interior, que sería el inconsciente, de no ser tomado por estas fuerzas arquetípicas, ¿no? Complejos que habitan en lo inconsciente. Y entonces, como sea, Jung se da cuenta que él está desconectado, profundamente desconectado de sí mismo, ¿no? Y va al encuentro de su alma. Entonces, él busca su alma, ¿no? Y empieza a hablar directamente a través de esta técnica que es la imaginación activa, tratando de entrar en un proceso de conexión con sí mismo. Entonces, habíamos planteado en la primera parte del análisis del libro que existía para Jung dos espíritus, ¿no? El espíritu de la época, que tiene que ver con los valores sociales, los valores del yo, y el espíritu de la profundidad. Entonces, Jung empieza un diálogo con este espíritu de lo profundo, que va a generar muchas veces un conflicto interior, una confrontación. A lo largo del libro rojo, Jung va a plantear que existen tres grandes problemas psíquicos, ¿no? Tres enfermedades psíquicas, por decirlo de alguna manera. La primera va a ser la ceguera, que se va a representar en la ceguera de Salomé. Y la ceguera tiene que ver con cómo nosotros habitualmente comprendemos la realidad sin entender todo el trasfondo inconsciente que hay en las cosas, ¿no? Nosotros vemos el mundo y creemos que el mundo es como es, pero negamos
toda la carga inconsciente y los contenidos que proyectamos sobre la realidad, ¿no? Entonces, el estado habitual de la psique para Jung sería la ceguera, un estado en el cual lo consciente y lo inconsciente están indiferenciados, ¿no? En un estado de proyección. De esto también va a hablar Jung en el libro de Psicología y Alquimia, ¿no? Pero a este propósito, la segunda enfermedad sería la escisión, ¿no? La separación, el conflicto entre dos aspectos opuestos que justamente se representan en este sentido, que significa lo valioso, lo buscado por el yo, y este contrasentido que habitaría en la sombra, ¿no? Lo opuesto. Y lo que de inicio va a plantear Jung es la necesidad de integrar este sentido y este contrasentido en un sentido más amplio, que sería esta imagen de lo venidero, que es capaz de aceptar aquello que es inaceptable para el yo, ¿no? Aquello que ha sido rechazado, que ha sido temido, que ha sido reprimido. Y también es esta lucha, ¿no? Entre los valores de la cultura, de la sociedad representados en el espíritu de la época y el espíritu lo profundo. En esta polaridad entre estos dos espíritus va a estar el yo, ¿no? En esa necesidad de integración, tanto del mundo interior como del mundo externo, social. Eh, Dice Jung, el espíritu de la profundidad me obligó a decir esto y al mismo tiempo a vivirlo en contra de mí mismo, pues yo no lo esperaba. En aquel entonces yo aún estaba completamente atrapado en el espíritu de este tiempo y pensaba distinto acerca del alma humana. Pensaba y hablaba mucho del alma, sabía muchas palabras eruditas sobre ella. La juzgué e hice de ella un objeto de la ciencia, pero no consideraba que mi alma no pudiera ser el objeto de mi juicio y saber, que antes bien mi juicio y mi saber son objeto de mi alma. Esto es importante, ¿no? Porque también tiene que ver con un cambio en la percepción, ¿no? Un giro copernicano. Si bien es cierto, la ciencia, la psicología, la religión, la filosofía, se han encargado, digamos, de tratar de explicar qué es el alma humana, qué es la psique, nosotros no nos hemos dado cuenta apropiadamente de que la misma filosofía, la misma psicología y la misma ciencia es un producto creado por la psique, ¿no? Por el alma. Y que antes que ser un objeto de estudio, nosotros somos un sujeto creado por esta realidad. Entonces, este es un concepto fundamental en el pensamiento de Jung, que tiene que ver con lo que él denominaba realidad psíquica, ¿no? Toda realidad, en última instancia, es una realidad que depende de nuestra experiencia, ¿no? De cómo nosotros percibimos el mundo, incluso las explicaciones o los intentos de objetivizar la realidad son actos psíquicos. Nosotros medimos, evaluamos, hacemos hipótesis, verificamos, y al hacer eso estamos de alguna manera generando también a partir de nuestra propia psique una explicación de la realidad. Entonces, Jung plantea que él había confundido, ¿no?, las cosas al creer que él podía explicar el alma y no darse cuenta que en realidad él era un objeto de su alma, un producto de esta alma, ¿no? Y eso es importante porque en todo el libro rojo al inicio, Jung va a tener que hacer un ajuste en su actitud, ¿no? Pasar de una actitud racional, de una actitud unilateral, centrada en el espíritu de la época, un espíritu racionalista que trata de medir y explicar todo, a una conexión directa consigo mismo, ¿no? Con su mundo simbólico. Entonces, por eso él dice que, que él habló, ¿no? Y que, bueno, que había intentado, digamos, había alcanzado la fama y que cesó, ¿no?, este interés por los bienes, y él empezó más bien a rendirse ante esta alma y a tratar de comprenderla, no de explicarla. Entonces, de esto aprendemos, dice él, qué es lo que piensa el espíritu de la profundidad acerca del alma. La contempla como un ser viviente, existente en sí mismo, y que en eso contradice al espíritu de este tiempo, para el cual el alma es una cosa dependiente del hombre, que se puede juzgar y clasificar, y cuyo alcance podemos comprender. Tuve que reconocer que aquello que yo antes había llamado mi alma no había sido nada mi alma, sino una construcción doctrinaria y muerta. Por eso tuve que hablarle a mi alma como algo lejano y desconocido,
que no tiene conciencia a través de mí, sino a través de la cual yo tengo conciencia. Entonces, este ajuste, ¿no?, hacia el alma tiene que ver con algo que también todas las filosofías perennes han promovido, ¿no? Frente al conocimiento racional que intenta clasificar el alma, explicarla, decir en qué consiste, la sabiduría profunda no puede afirmar cuál es la última realidad de las cosas y del alma. Ya había dicho Heráclito, ¿no? Heráclito había dicho que los buscadores de oro, por más que intenten cavar, no encontrarán los confines del alma, ¿no? Ni aún recorriendo todos los caminos, ¿no? Porque profundo es el logos. Entonces, Jung tiene que, con toda su sabiduría y conocimiento, digamos, de la ciencia o de la filosofía, reconocer que no comprende realmente su propia alma, ¿no? No conoce realmente su propia naturaleza, su propio ser. Este era un problema también ya muy, muy importante, ¿no? Expresado en la filosofía, cuando Kant plantea la imposibilidad de conocer la cosa misma. Y entonces incluso Heidegger, ¿no?, intentó describir lo que era la esencia del ser, ¿no? Y no pudo realmente pasar de una descripción del Dasein, ¿no? Entonces cualquier aproximación que se haga al alma humana siempre va a tener limitaciones en su comprensión. Uno puede acercarse, pero no tener una explicación completa de lo que es el alma humana. Y entonces, en esta conexión directa, en esta exploración que hace Jung de su propia alma a través de la imaginación activa, él empieza a explorar con sus símbolos, ¿no? Y se da cuenta que toda la teoría que él tenía sobre la psique o el alma no era suficiente para entenderse a sí mismo, ¿no? Entonces dice, por tanto, aquel cuyo deseo se aleja de las cosas externas es quien llega al lugar del alma. Si no encuentra alma, lo apresará el horror del vacío y el miedo lo arreará blandiendo el látigo en una ambición desesperada y un ciego deseo por las cosas vacías de este mundo. Se vuelve loco por su deseo interminable y se extravía de su alma para no encontrarla nunca más. Él correrá detrás de todas las cosas, las acaparará a todas ellas y sin embargo no encontrará su alma, pues solo la encontrará en sí mismo. Este párrafo hace ya una diferenciación en una de las frases más importantes que va a haber en el Libro Rojo, que es que tanto el mundo de lo externo, de lo material, de las cosas, tiene una función importante en la vida, pero no va a suplantar, digamos, el mundo de las imágenes, el mundo de los símbolos, el mundo interior. Entonces, de ahí la frase famosa, ¿no?, que dice, si poseemos la imagen de una cosa, entonces poseemos la mitad de la cosa. La imagen del mundo es la mitad del mundo. Quien posee el mundo, mas no su imagen, posee solo la mitad del mundo, pues su alma es pobre y despojada. La riqueza del alma se compone de imágenes. Quien posee la imagen del mundo posee la mitad del mundo, aun si lo humano suyo es pobre y despojado. El hambre, sin embargo, convierte el alma en bestia que devora lo malsano y se envenena con ello. Amigos míos, es sabio alimentar el alma. De lo contrario, estaréis criando dragones y diablos en vuestro corazón. Entonces, no es sabio, digamos, desarrollar una vida solamente centrada en el mundo exterior, en el mundo material, en las cosas, en las necesidades físicas y fisiológicas. Precisamos también el desarrollo de la interioridad, del mundo de lo espiritual, del mundo de los símbolos, del mundo del sí mismo, ¿no?, de las imágenes. Lo que dice Jung es que quien tiene el mundo físico solamente posee la mitad del mundo, ya que le falta el desarrollo de este mundo interior. Y quien tiene el mundo espiritual, el mundo interior, aunque sea pobre y despojado, tiene un lugar en el cual afianzarse, ¿no?, en el cual habitar. Entonces, esto que es una gran verdad espiritual de todos los tiempos, no era tan claro para Jung, ¿no?, que a sus 40 años se había encargado de desarrollar
su yo solamente hacia afuera, ¿no? Era un gran profesional, un hombre muy reconocido, pero que no había en absoluto construido su propia interioridad. En una época donde la psicología, digamos, estaba comenzando, Jung plantea una psicología que va más allá del tratamiento del síntoma, ¿no? Y de la comprensión del síntoma. Convierte la psicoterapia en un camino de individuación, de búsqueda y autoconocimiento de sí mismo. Byung-Chul Han, obviamente, cuando plantea que el sentido de la vida puede tener tres concepciones, la primera decíamos que era realizar una meta, una misión, ¿no? La segunda era volver este contacto con nuestra propia naturaleza, quienes somos, reflejada en la búsqueda de Odiseo, su retorno a Ítaca. Y la tercera era la representación de este poeta Basho, que escribía los haikus, donde el sentido de la vida radicaba en una conexión directa con el aquí y ahora, ¿no? Con el momento presente. El sentido de la vida está en la vida misma, en el hecho de vivir. Y entonces Jung había dicho ya que la neurosis es el llanto del alma que no había podido encontrar su sentido. Entonces, la sanación, la curación, el tratamiento del síntoma es un fin, digamos, la adaptación del yo solamente arbitrario en el proceso del desarrollo humano, ¿no? Existen otras metas más allá que tienen que ver con la ampliación de la conciencia, el autoconocimiento, la individuación, la realización del sentido de sí mismo, la conexión con algo más amplio, con la totalidad. Y es ahí donde el libro rojo constituye un texto importante en el modelo junguiano, porque refleja esta búsqueda espiritual que va más allá de lo estrictamente clínico y terapéutico. Entonces, en un segundo capítulo, ¿no? Jung plantea el reencuentro con el alma, ¿no? También. Eh, él había planteado en el primer capítulo la necesidad del reencuentro con el alma y acá él va a estar al servicio del alma, ¿no? Se va a poner al servicio de esa alma que él antes había convertido en un objeto, ¿no? Había tratado de que el alma esté al servicio suyo. Entonces, en el capítulo 2, que se llama Alma y Dios, él empieza a comprender que la naturaleza del alma tiene que ver con lo divino que habita dentro de cada ser humano, ¿no? Entonces dice, a la segunda noche llamé a mi alma y dice, estoy cansado, alma mía, demasiado duro mi andar, la búsqueda de mí fuera de mí. Ahora he atravesado las cosas y te encontré a ti detrás de todo. Sin embargo, en mi odisea, a través de las cosas, descubrí humanidad y mundo. He encontrado hombres y a ti, alma mía, te reencontré allí donde menos te esperaba. Allí ascendiste a mí desde una fosa oscura. Te habías anunciado por anticipado en mis sueños. Ellos ardían en mi corazón y me empujaron a todo lo más atrevido y audaz. Me forzaron a ascender por mí mismo. Tú me hiciste ver verdades de las cuales yo antes nada entrevía. Me hiciste recordar caminos cuya infinidad, longitud me hubiera asustado, si el saber sobre ellos no hubiese estado guardado en ti. Anduve muchos años, tantos hasta olvidar que poseo un alma. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Qué más allá te cobijó y te dio lugar? Ay, que tú tengas que hablar a través de mí, que mi lenguaje y yo seamos para ti símbolo y expresión. ¿Cómo te he de descifrar? Como un caminante cansado, que nada ha buscado en el mundo, más que el mundo mismo, he de presentarme a mi alma. He de aprender que detrás de todo, finalmente, yace mi alma. Y si atravieso el mundo, es al final para encontrar mi alma. Ni siquiera los hombres más preciados son meta y fin del amor que busca ellos, son símbolos de la propia alma. Los sueños son las palabras rectoras del alma. Entonces, en esta idea, que también es muy importante en el pensamiento de Hillman, donde todo lo que se expresa en lo humano tiene alma, ¿no? El alma está en todo, el alma está en el símbolo, el alma está en los sueños, el alma está incluso en los síntomas, ¿no? En la psicopatología. El alma está en el arte, el alma está en los sentimientos. Entonces, en todo lo que sea humano se expresa el alma humana, ¿no? El espíritu,
que hace su expresión a través, sobre todo, del mundo de los símbolos, ¿no? De las imágenes. Los sueños preparan la vida, te determinan sin que tú entiendas su lenguaje. Uno quisiera aprender este lenguaje, mas ¿quién es capaz de enseñarlo y aprenderlo? Pues la erudición no alcanza. Hay un saber del corazón que da explicaciones más profundas. Entonces, en este saber del corazón, del cual había hablado mucho Pascal, cuando habla del espíritu, de la fineza, ¿no? De la lógica del corazón, la logic du corps, este conocimiento afectivo, ¿no? De que la razón tiene, el corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Entonces es muy importante. Incluso hay una anécdota en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, donde Jung va a hablar con un nativo americano y el nativo le dice que, bueno, el hombre blanco está loco, ¿no? Porque el hombre blanco dice que piensa con, el, con la cabeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a pensar con la cabeza, ¿no? Y Jung se sorprende, ¿no? Y le dice que, ¿y ustedes con qué piensan? Y entonces el nativo le dice con el corazón. Entonces, esta comprensión, ¿no? A través de lo afectivo, de lo simbólico, de la cual nos hemos desconectado, ¿no? Este conocimiento a través de lo sensible, del mundo de las imágenes, de los símbolos, es lo que Baumgarten llamaba la estética, ¿no? La ciencia del conocimiento sensible, lo que Nietzsche también señalaría como esta crítica racionalismo, ¿no? Alemán, donde nosotros creemos que todo lo que puede ser comprendido únicamente puede ser a través de la racionalidad, de la ciencia, de lo medido, lo objetivo, y olvidamos que el conocimiento a través de lo afectivo, a través de lo intuitivo, a través de la imagen, es también una forma importante de conocer, ¿no? Entonces, este espíritu de la fineza, esta lógica del corazón, esta captación afectiva, intuitiva de los símbolos, las imágenes, los afectos, constituyen también una forma estética, ¿no? De conexión. A través del sentir, nosotros podemos conocer también y comprender ciertas realidades que serían inaccesibles a través de la razón. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, comprender la realidad del alma sino a través de nuestra vivencia y experiencia directa con el alma? ¿Qué podría decir el conocimiento racional de esta comprensión? Me dicen si podría profundizar la diferencia entre el alma y la psique. En realidad, nuestra alma es nuestra esencia. Estamos condenados a la esencia de nuestra alma. Finalmente, ¿cuáles son los límites? Yo diría que cuando Jung habla del alma, está hablando de una representación simbólica, ¿no? De una imagen del alma. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que es el alma, ¿no? Digamos, es un concepto complicado, ¿no? En la filosofía griega se hace una gran diferencia entre lo que sería la psique, el soma y el neuma, ¿no? Entonces, podríamos entender el alma como una dimensión que integra tanto lo somático, lo físico, como lo espiritual. Y cuando hablamos nosotros de psique o de alma, no estamos hablando en un sentido de un espíritu como esencia, ¿no? Sino más de una existencia, de una conciencia presente, encarnada en el cuerpo. Entonces, los griegos pensaban que el alma, que había un alma que era, digamos, divina y un alma animal, ¿no? El hombre tenía ambas almas. Entonces, digamos, la psique para Jung es un punto de encuentro entre lo que nosotros podemos llamar el mundo simbólico, el mundo espiritual, ¿no? Y el mundo de lo físico, de lo material, de lo concreto. Todo lo que nosotros podemos conocer es a través de la psique. Sin embargo, la psique consciente, o sea, esta parte que nosotros podemos operar, manejar, darnos cuenta, intencionar, es un pequeño aspecto de la realidad. O sea, no constituye la totalidad del alma humana, ¿no? Existen aspectos dentro de nosotros mismos que desconocemos, todo lo inconsciente. Y en la mirada de Jung, obviamente, la idea de la psique va más allá de la psique individual, abarca la psique colectiva, ¿no? Aspectos transpersonales, aspectos arquetípicos. Pero digamos que es la propia alma, la propia conciencia, la propia
es el ojo a través del cual nosotros comprendemos la realidad. Muchas veces Jung ha sido acusado de reduccionista, ¿no? De ser un psicologista, de reducir fenómenos espirituales a lo psíquico, pero Jung siempre remarcó algo muy importante, ¿no? Él dijo que él era un psicólogo, básicamente, y que su campo de investigación era lo psíquico. Entonces él no podría afirmar algo fuera de lo psíquico. Todo lo que aparece en nuestra conciencia, cualquier experiencia, es un fenómeno psicológico, ¿no? Ahí el concepto de realidad psíquica. Todo lo que nosotros podemos decir o saber es algo psicológico, porque es algo que aparece en nuestra conciencia, en nuestra psique. Entonces, determinar qué es el alma sería bastante complejo, ¿no? Podemos entender el alma como una representación más que de una esencia, como de este fenómeno, ¿no? Que podemos nosotros vivenciar. O sea, el alma se vivencia a sí misma. Es un espejo a través del cual nosotros podemos comprendernos y comprender la realidad. No es algo que tenemos, es alguien. O sea, el alma no se refiere a algo, sino a alguien. No podríamos nosotros saber si esa alma puede, por ejemplo, persistir más allá del cuerpo, ¿no? Eso es algo que podría ser una hipótesis que nosotros podríamos plantear, si el alma, digamos, puede trascender la muerte física, el plano físico. Hay fenómenos como la sincronicidad en las cuales Jung pensaba que sí, o sea, la realidad del alma va más allá del plano físico, pero no hay ninguna prueba científica que corrobore, digamos, de que puede existir un alma separada del cuerpo, ¿no? Eh, lo que llamamos psique, conciencia, alma, intencionalidad, voluntad, siempre está encarnada en el cuerpo, ¿cierto? No existe una realidad separada del cuerpo. Entonces, sin embargo, en la tradición filosófica, desde el inicio, ¿no? Parménides, Heráclito, Platón, Aristóteles, han hecho esta división, este dualismo entre el alma como una realidad separada o el espíritu como una realidad separada de la materia y la materia como una realidad externa. Entonces, este dualismo también persiste en esta idea, ¿no? De la idea del mundo de la realidad material, ¿no? El espíritu de la época, por un lado, o el mundo externo, cuando decimos el mundo externo, y el mundo interior, ¿no? El mundo espiritual. Pero digamos, a nivel fenomenológico y a nivel existencial no existe esa diferencia, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de espíritu, de alma, de psique, estamos hablando del cuerpo también. O sea, no puede existir un cuerpo sin una psique. Y es más, la relación que tenemos con nuestro cuerpo siempre es a través de percepciones, ¿no? Percepciones psicológicas. No tenemos una relación con el cuerpo, tenemos una relación con imágenes del cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, traduce ciertos estímulos como la luz, la temperatura y nos brinda imágenes, sensaciones, percepciones. Y no puede haber tampoco, así como no puede haber una psique sin cuerpo, no puede haber un cuerpo sin psique, ¿no? Entonces la realidad humana siempre es un fenómeno holístico, integral, donde no está separada la realidad por un lado material y la realidad espiritual por la otra. Y pareciera que es la psique el punto de encuentro, ¿no? En el cual esto que nosotros llamamos espiritual se encuentra con esto que es el cuerpo, lo somático. Entonces, es un concepto complicado, ¿no? Entonces tenemos que entender el libro rojo como un texto poético, ¿no? Metafórico. No, si nosotros intentamos entender el libro rojo literalmente, ¿no? Cuando Jung dice el diálogo con el alma y qué representa esto, vamos a caer en errores, ¿no? Porque este libro, digamos, para mí, el libro rojo tiene un lenguaje metafórico, simbólico, ¿no? Muy parecido al estilo del Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Cuando nosotros podemos decir que es un dictado, que Filemón, ¿no? Como figura, o estas figuras del libro rojo, como puede ser de repente Salomé, ¿no? O Elías, son emergencias del inconsciente del propio Jung, ¿no? Son símbolos que emergen de lo inconsciente y en un lenguaje más, digamos, alegórico, metafórico. Entonces no podemos hacer un análisis intelectual, ¿no? De qué es lo que se refiere Jung exactamente al decir alma o el encuentro con el alma, ¿no? Pero podemos intuir que está hablando de una conexión con el mundo de lo interno, ¿no? De lo espiritual, del sí mismo, de este contacto con este mundo interior
que es justamente el mundo que está negado, ¿no? En la época de él, no había surgido todo este interés por la espiritualidad todavía, ¿no? Estábamos en un espíritu netamente científico, racionalista, donde, digamos, lo espiritual había perdido mucha seriedad, ¿no? Entonces, dice Jung, ¿no? Entonces, los sueños preparan la vida y te determinan sin que tú entiendas su lenguaje, ¿no? Entonces, el saber del corazón no se puede encontrar en ningún libro ni en la tierra negra. La erudición pertenece al espíritu de este tiempo. Sin embargo, este espíritu de ninguna manera capta el sueño, pues el alma está donde quiera que no esté el saber erudito. Esto quiere decir que, digamos, todo el conocimiento racional, filosófico, científico, no es suficiente para comprender el mundo de lo espiritual, ¿no? El lenguaje del alma. Se requiere poner entre paréntesis este conocimiento para acceder al mundo simbólico, que de repente, como bien había visto Nietzsche, podía captarse a través de otros lenguajes, ¿no? Como el lenguaje del mito o del arte, ¿no? Lo estético. Muchas veces el arte puede ser, o la vivencia misma, un acceso mucho más directo a la comprensión de ciertos aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, pongamos como ejemplo el sabor de una fruta, ¿no? Cómo yo puedo comprender o conocer el sabor de la fruta a través de la ciencia o a través de la racional. Entonces me puedo hacer una idea, pero si yo no pruebo la fruta, o sea, si yo no participo directamente a través de mi vivencia, de mis sentidos, de la experiencia, poco o nada voy a poder saber de esto, ¿no? Lo mismo con el orgasmo, lo mismo con una serie de fenómenos, ¿no? Entonces es un proceso en el cual uno tiene que implicarse, uno tiene que implicar su existencia para poder comprender la naturaleza profunda de estos fenómenos. Hay una frase muy importante de ahí, ¿no? Que Jung va a citar en otro texto, que dice lo siguiente, a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Dice, la persona que desea conocer la psique humana no aprenderá prácticamente nada de la psicología experimental. El mejor consejo que le podría dar es que hiciera a un lado su toga de académico, dijera adiós a sus estudios y se dirigiera a explorar el mundo con el corazón en la mano. Ahí en los horrores de las prisiones, en los hospitales psiquiátricos, en las clínicas, en los bares de arrabal, en los burdeles, en las salas de juego, en los salones elegantes, en la casa de bolsa, en reuniones o mítines socialistas, en las iglesias, en las congregaciones evangelistas, a través de haber experimentado en sí mismo la pasión en todas sus modalidades, es como podrá cosechar conocimientos más ricos que los que podría darle los libros voluminosos. Ese es el modo en que podría atender al enfermo con sus conocimientos reales del alma humana. Entonces, Jung, que había visto obviamente muchos casos, había estudiado con los psiquiatras más importantes, se da cuenta que poco o nada pueden decirle estos conocimientos sobre el alma humana, ¿no? Jung fue de los primeros en instalar la necesidad del análisis didáctico, ¿no? La importancia de que el propio analista haga su proceso de análisis, ¿no? Se conozca a sí mismo. Poca gente puede llegar, digamos, a comprender al otro si no se comprende a sí mismo, ¿no? El analista puede llegar solamente hacia donde ha llegado el propio, ¿no? El paciente, digamos, puede ser llevado hasta donde ha llevado el propio analista. Entonces, en este proceso va a seguir Jung y va a plantear que la vida que aún podría vivir, hay que vivirla, ¿no? Nadie puede pasar, digamos, por delante su vida. Dice, tú quieres, por cierto, huir de ti mismo para no tener que vivir lo que no has vivido hasta ahora. Esto es parte de la vida.
Entonces, la vida que aún podría vivir, ha de vivirla. Mucha gente, dice Jung, haría lo posible con tal de no enfrentarse a su propia alma. Dice, si te pones ciego y sordo en contra de ese pedido, entonces te pones ciego y sordo en contra de ti mismo. Así nunca alcanzarás el saber del corazón. El espíritu de la profundidad pide, la vida que aún podrías vivir, deberías vivirla. El bienestar decide, no tu bienestar, no el bienestar de otros, sino el bienestar. El bienestar está entre mí y los otros, en la comunidad. También yo viví lo que antes no hice y lo que aún podría hacer. Yo viví en la profundidad y la profundidad empezó a hablar. La profundidad me enseñó la otra verdad. Por lo tanto, reunió en mí el sentido y el contrasentido. Esto es muy importante en la perspectiva junguiana, porque en la perspectiva junguiana clásica, ¿no? En la escuela clásica, digamos, de Zurich, se planteaba esta idea, ¿no? De que la vida tenía dos fases, ¿no? La primera mitad de la vida tenía que ver con el desarrollo de un yo. Entonces uno va a desarrollar un yo, digamos, adaptado a la sociedad, pero hay un segundo momento en la vida donde uno tiene que entrar en un proceso de individuación, ¿no? Un conocimiento de sí mismo, una comprensión profunda, una realización de la verdadera identidad, el sentido. Entonces, digamos, va a haber una fase en la cual uno se va a adaptar al espíritu de la época y otra fase en la cual uno tiene que hacer este proceso de conexión consigo mismo, ¿no? Y en ese proceso, obviamente, cuando Jung plantea esta necesidad de desarrollar lo otro, no lo opuesto, la vida aún no vivida, ¿no? Es donde uno tiene que hacer un punto de inflexión, ¿no? Un giro. Entonces, todo aquello que había sido negado tiene que ser tomado en cuenta. Muchas veces en los cuentos aparece esta idea de el rey que es viejo, que no tiene heredero, o el reino que se ha vuelto infértil. Entonces, aquellas cosas que antes motivaban la vida empiezan a perder valor. Y aquello que había sido negado, visto como algo poco relevante, empieza a generar energía psíquica y a ser una fuente de interés. Entonces, una persona que había sido muy racional o que se había enfocado mucho en el mundo material, empieza a tener la necesidad del desarrollo de la espiritualidad, del autoconocimiento, a tener que hacer consciente su mundo emocional. Entonces, esto es lo que Jung creía que era la individuación, ¿no? Era un desarrollo de lo otro, de lo opuesto, de la alteridad, una apuesta por la totalidad del alma humana, ¿no? Sin embargo, esta prueba no está, este camino de individuación hacia la totalidad no está, digamos, desprovisto de resistencia, ¿no? De dificultades, porque el yo va a entrar en esta decisión, ¿no? En este conflicto que hablábamos, ¿no? Entonces hablamos de que en el libro rojo se señalan tres enfermedades. La primera es la ceguera, el no darnos cuenta de todo el contenido inconsciente que hay detrás de nuestra vida. La escisión, que es este estado de unilateralidad, de estar dividido, estar separado, donde el yo quiere conservar solamente ciertos aspectos y los otros aspectos los va a reprimir o mandar a la sombra. Y lo que nos lleva al tercer síntoma, que sería la parálisis, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en este conflicto interior que nos paraliza y necesitamos una transformación, ¿no? Muchas veces hay momentos en la vida donde ya no hay fertilidad, ya no hay movimiento, ya no hay productividad y necesitamos entrar en una conexión con lo nuevo, ¿no? Con lo nuevo que muchas veces es temido, es visto como algo difícil, algo no, no conocido, que puede incluso poner en riesgo al yo, ¿no? El yo va a buscar siempre lo conocido, lo cómodo. Entonces, de ahí la importancia de reconocer lo opuesto, ¿no? Y por eso dice Jung lo siguiente: el espíritu de este tiempo me hizo creer en mi razón, me hizo ver en mí una imagen de mí mismo como de un conductor de pensamientos maduros, mas el espíritu de la profundidad me enseña que soy su servidor. Y por cierto, el servidor de un niño.
Esta palabra me repugna y la odiaba. No obstante, tuve que reconocer y aceptar que mi alma es un niño y que mi Dios en mi alma es un niño. ¿Sois muchachos? Entonces vuestro Dios es una muchacha. ¿Sois mujeres? Entonces vuestro Dios es un muchacho. ¿Sois hombres? Entonces vuestro Dios es una muchacha. El Dios es en donde vosotros no sois. Por lo tanto, es sabio tener un Dios. Ello sirve a vuestra perfectibilidad. Una muchacha es futuro dando a luz. Un muchacho es futuro que engendra. Una mujer es haber dado a luz. Un hombre es haber engendrado. Por lo tanto, si como seres actuales sois niños, vuestro Dios descenderá desde la altura de la madurez hasta la vejez y la muerte. Mas, si sois adultos que han engendrado o dado a luz, sea en el cuerpo o en el espíritu, entonces vuestro Dios asciende desde una cuna, resplandeciente, hacia la inconmensurable altura del futuro, hacia la madurez. Quien aún tiene su vida por delante es un niño. Quien vive su vida en el presente es un adulto. Quien en este tiempo es un niño, para él se muere el Dios. Quien en este tiempo es un adulto, para él continúa viviendo el Dios. Este misterio es el que enseña el espíritu y la profundidad. Bienaventurados y desdichados aquellos cuyo Dios es adulto. Bienaventurados y desdichados aquellos cuyo Dios es niño. Entonces, esta integración de opuestos va a ser fundamental, ¿no? Entonces, el alma está en aquello que uno no es, o sea, en aquello que es lo opuesto, en aquello que hay que integrar. El Dios de lo venidero está en la totalidad, y la totalidad no puede ser alcanzada desde la unilateralidad de la conciencia, desde solamente aquellos valores que nosotros reconocemos. Cuando decía Jung que el espíritu de la época quería crecer en extensión, pero no en profundidad, ¿no? Se requiere entonces integrar los opuestos. La integración de los opuestos va a ser un aspecto fundamental en el modelo junguiano, ¿no? Lo que él va a llamar misterios connectionis, ¿no? O, digamos, esta unión de opuestos, ¿no? Esta integración de los opuestos que va a ser muy importante a lo largo de toda la obra junguiana y que está contenida también en los secretos herméticos, en el taoísmo y en muchas otras concepciones, ¿no? Desde la misma concepción de la vida y la energética vital, para Jung la vida es un choque de opuestos, ¿no? Que se integran también en la visión de Yoga Kundalini, ¿no? Donde, digamos, son estas fuerzas opuestas las que van generando la energía vital, ¿no? Y entonces Dios es la integración, la suma de los opuestos. Esto es una frase también, digamos, muy conocida, ¿no? De Heráclito, que Heráclito decía que Dios está donde están los opuestos, ¿no? Donde hay opuestos es donde habita Dios, ¿no? Entonces, una idea muy panteísta también que va a ser, el mundo va a ser la suma de los opuestos, de los contrarios. Entonces, en la armonía de los opuestos, ¿no? Hay una armonía oculta en esos opuestos aparentes de la vida, ¿no? El devenir va a ser la dinámica entre estos opuestos. La vida misma es el choque de los opuestos, materia, espíritu, masculino, femenino, día y noche, caliente y frío. Dios es la armonía escondida entre estos opuestos. Entonces, ahí donde está lo que uno no es, donde está lo opuesto, está Dios. Es lo que va a decir Jung. Es el espíritu de la totalidad, ¿no? El suprasentido que logra trascender la dualidad entre el sentido y el contrasentido. En el tercer capítulo, Jung va a plantear la necesidad de ponerse al servicio del alma. Si bien es cierto, él se da cuenta que él creía que el alma tenía que estar al servicio de sí mismo, de su ego racional, aquí él entiende que si él no se pone al servicio y se deja guiar, él no va a poder avanzar en este proceso de autoconocimiento. Entonces le dice a su alma, ¿no? ¿Hacia dónde conduces tú? Perdona mi desbordada inquietud de saber. Mi pie duda seguirte. ¿A qué nieblas y oscuridades conduce tu sendero? ¿Tengo que aprender también a perder el sentido? Si tú exiges, así ha de ser. Esta hora
pertenece. ¿Qué hay donde no hay sentido? Solo sin sentido y locura, así me parece. Hay también suprasentido. ¿Es este sentido, alma mía? Entonces, Jung teme perder la razón, ¿no? Teme que al integrar el contrasentido, al soltar aquello que lo había sostenido en la vida, como verdad, como referente, él se pierda en la locura, ¿no? En el caos. Y entonces, después él va a decir que Cristo supera la tentación del diablo, pero no la tentación de Dios, hacia lo bueno y razonable. Por lo tanto, Cristo va a sucumbir, ¿no? Entonces, el paradigma cristiano que se construye sobre ciertos valores, ¿no? No ha integrado la sombra. Entonces, ha expulsado la sombra, ¿no? Y de esto también hablaron mucho Nietzsche y el mismo Freud, ¿no? Entonces hay una negación de muchos aspectos en el mito imperante del espíritu de la época, que es el mito cristiano, como la sexualidad, lo instintivo, la agresión, el mal. Entonces, todos esos aspectos que constituyen parte de la totalidad de la realidad humana, ¿no? No podemos negar estos aspectos del ser humano. Es como la hidra que habita en el interior del ser humano, ¿no? Con sus diversas cabezas. Existe el mal, existe la envidia, existe el odio, existe la gula, existe la codicia. Entonces son aspectos del humano que no podemos reprimir, que no podemos negar. Podemos aprender a diferenciarlos y a lidiar con ellos, pero no podemos negar que son parte de la totalidad. Entonces, en esta imagen de Cristo se niega la imagen del humano, ¿no? Nietzsche estaría de acuerdo con esto, ¿no? Diría que mucha gente que pretende vender una imagen del hombre, ¿no? Una caricatura, son despreciadores, ¿no? Despreciadores de la realidad, del humano, en realidad. Gente que pretende construir una imagen falsa, ¿no? Un homúnculo. Entonces al hombre no se le puede negar sus aspectos sombríos, es imposible. Entonces dice, tuve que reconocer que he de someterme a lo que temía, y más aún que incluso tengo que amar aquello que me horrorizaba. Esto debemos aprenderlo de aquella santa que cuando tuvo repugnancia de los enfermos de peste bebió la pus de los bubones purulentos y se dio que ésta olía a rosas. Los actos de la santa no fueron en vano. Entonces, esto habla de la necesidad de ponerse incluso a disposición de aquellos aspectos que hemos negado, ¿no? De la sombra. Nadie puede encontrar su propia alma si sigue negando los opuestos, ¿no? Los aspectos rechazados, los aspectos negados. La primera fase en el camino de individuación es lo que Jung va a llamar la confrontación con la sombra, ¿no? La nigredo, este contacto con aquello que no nos gusta de nosotros mismos, que hemos rechazado. En todo lo que hace a tu redención y a la obtención de gracia, depende de tu alma, dice. De ahí que ningún sacrificio pueda resultarte demasiado difícil. Si tus virtudes te impiden la redención, deséchalas, pues para ti se han vuelto el mal. El esclavo de la virtud encuentra su camino tan poco como el esclavo del vicio. Es importante, ¿no? Reconocer los opuestos que habitan dentro de uno mismo. Si te crees amo de tu alma, dice Jung, entonces vuélvete su servidor. Si eres su servidor, entonces toma dominio sobre ella, pues entonces ella necesita tu dominio, que estos sean tus primeros pasos. El proceso va a depender de cada persona, ¿no? No existe una fórmula. Cuando él dice, si tú te crees amo de tu alma, vuélvete su servidor, ¿no? Ponte al servicio del inconsciente. Si el yo domina la dinámica psíquica, tienes que entrar en un contacto humilde con lo inconsciente. Sin embargo, si tú estás tomado por estos aspectos inconscientes, debes desarrollar el yo, la voluntad. Entonces, la psicología analítica siempre plantea un doble proceso, ¿no? En las relaciones entre el yo y el inconsciente, si bien es cierto, se ha romantizado siempre el viaje del yo hacia el contacto con lo inconsciente y lo simbólico, muchas veces también necesitamos empoderar el yo frente a los símbolos, frente al mundo del espiritual, ¿no? Entonces, ese doble proceso, ¿no? Del desarrollo de
de las relaciones entre el yo y el inconsciente, ¿no? Siempre tiene dos escenarios y va a depender de cada persona cuál es el proceso que se requiera. Entonces dice, a partir de este momento, durante las siguientes 6 noches, el espíritu de la profundidad cayó en mí, pues yo oscilaba entre el miedo, la obstinación y la repugnancia, y estaba completamente preso de mi pasión. No podía y no quería escuchar a la profundidad. Mas en la 7ª noche, el espíritu de la profundidad me habló y me dijo, mira en tu profundidad, reza a tu profundidad, despierta a los muertos. Yo me encontraba indefenso y no sabía qué podía hacer. Miré en mí mismo y lo único que encontré en mí fue el recuerdo de sueños anteriores que había notado sin saber para qué podía ser bueno esto. Quise desechar todo y volver a la luz del día, mas el espíritu me retuvo y me forzó a volver a mí mismo, ¿no? Entonces es lo que llamaría Campbell el rechazo a la llamada, ¿no? En esta confrontación con la sombra, con los complejos, con los contenidos inconscientes, muchas veces el yo desea evitar ese contacto, ¿no? Desea volver al mundo del ordinario, al mundo de lo conocido. Sin embargo, cuando uno ha sido arrastrado a este contacto con este mundo interior, uno no puede volver a ser el mismo, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, que es de suma importancia, que es el desierto, Jung va a pedirle a su alma que la lleve hacia su mundo interior, ¿no? Hacia su sí mismo. Entonces dice, mi alma me conduce al desierto de mi propio sí mismo. No pensaba que mi mismo era un desierto, un árido, caluroso desierto, polvoriento y sin bebida. El viaje conduce hacia la esperanza a través de la arena ardiente. A vado lento, sin meta visible, cuán horripilante es este páramo. Me parece que este camino lleva tan lejos a los hombres, y yo ando mi camino paso a paso, y no sé cuánto va a durar mi viaje. ¿Por qué mi sí mismo me trae un desierto? ¿He vivido fuera de mí, en los hombres y en las cosas? ¿Por qué rehuí de mí mismo? ¿No me apreciaba? Sin embargo, he evitado el lugar de mi alma. Fui mis pensamientos, después de haber dejado de ser las cosas y los otros hombres. ¿Es la soledad estar consigo mismo? ¿Solo hay soledad cuando el sí mismo es un desierto? ¿He de hacer del desierto un jardín? ¿He de poblar una tierra desolada? ¿He de abrir el airoso jardín mágico del desierto? Debido a que le di a mi alma todo lo que podía darle, llegué al lugar del alma y encontré que este lugar era un desierto ardiente, desolado y estéril. Ninguna cultura del espíritu es suficiente para hacer de tu alma un jardín. Yo había cuidado mi espíritu, el espíritu de este tiempo, mas no aquel espíritu de la profundidad que se vuelve hacia las cosas del alma, hacia el mundo del alma. El alma tiene su propio mundo peculiar. Allí ingresa solo el sí mismo, o el hombre que se ha vuelto por completo su sí mismo, el que por lo tanto no está ni en las cosas ni en los hombres, ni en sus pensamientos. Por el apartamiento de mi deseo, de las cosas y los hombres, me ha apartado de mí mismo, de las cosas y los hombres, pero precisamente por eso me convertí en una presa segura en mis pensamientos, y en efecto me convertí por entero en mis pensamientos. También tuve que separarme de mis pensamientos, por el hecho de que aparté mi deseo de ellos. Inmediatamente noté que mi sí mismo se convertía en un desierto, donde únicamente ardía el sol del deseo no satisfecho. Estaba abrumado por la infinita esterilidad de este desierto. Por más allá que hubiese podido prosperar algo, faltaba, por cierto, la fuerza creadora del deseo. Entonces es importante esto, ¿no? ¿Por qué cuando Jung plantea ir, digamos, a conectarse con su sí mismo, con su mundo interior, la imaginación activa le muestra un desierto, ¿no? Esto es importante, porque él no se había encargado de cultivar su mundo interior. Entonces uno puede ser rico, digamos, en un mundo material,
pero pobre espiritualmente, no haber desarrollado su propia individualidad, su propia espiritualidad. Y esta imagen es muy potente, ¿no? La imagen del desierto. Después Jung se va a dar cuenta que en este desierto habitan también ciertas criaturas, ¿no? Y que no está del todo desolado. Cuando uno atiende el desierto, empieza a ver que hay ciertos movimientos, ciertos procesos que uno habitualmente no ve, ¿no? A simple vista. Entonces hay movimientos sutiles, hay toda una vida, digamos, sutil en ese desierto aparentemente árido. Pero este contacto inicial, ¿no? Con este mundo desértico, con este mundo, digamos, de lo desconocido, va a ser fundamental, ¿no? Va a ser fundamental. El impacto de la imagen para Jung contrasta con lo que él se había imaginado, ¿no? Él había imaginado que él tenía un mundo interior muy rico, pero en realidad todo lo que él había hecho era simplemente vivir hacia afuera. Había logrado éxito económico, éxito profesional, pero no se conocían, ¿no? Y entonces no había fuerza creadora en él. Él repetía y seguía a otros y trataba de explicar los procesos desde fuera, racionalmente. Y entonces es cuando él escucha esta voz, ¿no? De su mundo interior a través de la imaginación activa, que le dice, cuando tu fuerza creadora se vuelva hacia el lugar del alma, ahí recién verás cómo tu alma se pone verde y cómo su campo produce frutos maravillosos, ¿no? Entonces él se da cuenta que está viviendo hacia afuera de sí mismo, ¿no? Que toda su capacidad creativa no estaba enfocada en sí mismo, sino estaba eh, enfocada en el ego, ¿no? En la adaptación al mundo exterior. También aquel cuya alma es un jardín necesita de las cosas, dice, los hombres y los pensamientos. Pero él es su amigo y no su esclavo y bufón. Esto es un aspecto muy importante, ¿no? Aquel cuya alma es un jardín también necesita de las cosas y de los hombres, ¿no? Cuando Jung hablaba de que, con respecto a Nietzsche, ¿no? De que Nietzsche había despreciado el mundo, ¿no? Y que había despreciado al hombre ordinario, al hombre, digamos, que trabajaba, que tenía familia, ¿no? Y entonces cae en una neurosis Nietzsche porque, digamos, el hombre también necesita del ordinario, dice Jung, ¿no? De la familia, del trabajo, de lo vulgar, ¿no? De lo cotidiano. Entonces es parte de la experiencia humana, no podemos negar esa realidad. Y es más, Jung va a plantear que lo que impidió que se pierdan sus imágenes fue muchas veces este contacto con lo real, ¿no? Con los hijos, la familia, con sus pacientes, con el trabajo. Algo de lo que carecía Nietzsche, ¿no? Nietzsche no tenía digamos, punto de encuentro con la realidad, entonces se dejó llevar simplemente por los símbolos y las imágenes. Entonces, el desarrollo del mundo espiritual no niega la importancia del mundo material, ¿no? O sea, lo que se busca es una integración entre ambas realidades, la realidad del mundo externo y la realidad del mundo interior. Dice Javier, ¿no? El alma se conoce desde el alma, no desde la razón, pero sin caer en el dualismo, sino desde el lugar de la unidad. La realidad del hombre es un complejo y fenomenológico. Sí, claro, es a través de la vivencia que podemos acceder, ¿no? A la comprensión de la realidad. Eh, entonces no estamos hablando de un conocimiento, digamos, científico o racionalista, sino de una conexión vivencial, ¿no? Con las imágenes propias, ¿no? Entonces, y esto es un camino, en el caso del libro rojo, del propio Jung, ¿no? Que no va a sustituir, ¿no? Nuestra necesidad de nosotros hacer nuestro propio proceso, ¿no? Comprender nuestras propias imágenes. Estas imágenes son imágenes de Jung. Entonces nosotros tenemos nuestro propio proceso, nuestro propio mundo simbólico. Entonces, todo lo futuro, dice, estaba ya en la imagen, ¿no? En esta imagen del desierto. Para encontrar su alma, los antiguos iban al desierto. Esta imagen en que los antiguos, sus símbolos, su mundo, aún no se había vuelto real, ¿no? Y iban en soledad al desierto para enseñarnos que el lugar del alma es el desierto solitario. Allí donde la plenitud de visiones, los frutos del desierto, las flores del alma maravillosamente extrañas, ¿no?
yacen, ¿no? Reflexionad esforzadamente, dice, sobre las imágenes que nos han legado los antiguos. Ellas indican el camino de lo venidero. Entonces el desierto es un lugar de iluminación también que refleja esta necesidad de contacto con el mundo interior, que está reflejada en la carta del ermitaño también. El retiro del mundo social para entrar en un contacto con el mundo espiritual, como en el mismo Zaratustra, ¿no? Que subió a la montaña para encontrar la sabiduría y bajó él decía, estoy lleno de miel, ¿no? Y necesito compartir mi miel con otros hombres. Y él baja con esta nueva buena de la muerte de Dios y la llega el superhombre, ¿no? Sin embargo, la gente no está lista para recibir su conocimiento. Entonces, la búsqueda espiritual muchas veces es un camino de soledad, ¿no? Donde no el sabio, el místico, el ermitaño está condenado muchas veces a no ser comprendido por la gente que está adaptada aún al espíritu de la época, ¿no? Como también en este mito de la caverna, ¿no? De Platón, donde este hombre que es liberado y descubre que toda la realidad que ellos querían ver es solamente una proyección, un reflejo, finalmente es asesinado, ¿no? Como Sócrates también. Entonces, mucha gente va a preferir siempre seguir en este espíritu de la época, en esta adaptación, en la Matrix, porque, digamos, la comprensión de la realidad espiritual, el desarrollo de la conciencia no es un camino masivo, ¿no? Ya decía Cristo también que, digamos, que el camino no es estrecho, ¿no? Que no todos entran, no todos pueden entrar. Entonces pocos van a ser los elegidos, las personas que realmente van a poder captar esta comprensión de la vida. Y esta imagen, ¿no? Del solitario, del ermitaño, también está relacionada a Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche hace la referencia a León, ¿no? A León que deja de ser el camello que sigue a la masa, se transforma en el león y recorre el desierto, ¿no? Entonces, toda búsqueda espiritual implica un contacto con la soledad, ¿no? Con una dimensión de la soledad, de un encuentro consigo mismo, que es un símbolo habitual. También hoy en día, en esta cuarentena, tenemos la posibilidad de entrar en un contacto con nosotros mismos, ¿no? Un contacto profundo, pero mucha gente no puede establecer este vínculo consigo misma, ¿no? Decía ya Jean-Paul Sartre, quien consigo mismo mal se siente, en mala compañía se encuentra, ¿no? Entonces, este alejamiento del mundo social es un reencuentro consigo mismo, ¿no? Con la propia alma. Y muchas veces es tan íntima esta relación que es algo que es difícil de comunicar a otras personas, ¿no? La gente no va a entender estos procesos espirituales, estos procesos psíquicos, que son de carácter muy íntimo y muy personal. Entonces uno tiene que aprender a establecer esa relación consigo mismo, que también está dada en una relación con ese Dios interior, ¿no? Como en Cristo o cuando va, digamos, al desierto, ¿no? 40 días y 40 noches y entra en esta confrontación consigo misma, la carta del ermitaño, el símbolo del vientre de la ballena, ¿no? Donde se está gestando un nuevo nivel de conciencia que obviamente va a devenir en este niño, en el símbolo del niño, cuando Jung dice, bueno, que Dios es un niño, ¿no? Entonces es un símbolo también importante, el niño divino, la carta del sol en el tarot, ¿no? La nueva conciencia que nace, lo nuevo que está germinando. Entonces, la búsqueda de la espiritualidad es un proceso de transformación, ¿no? De muerte y renacimiento, donde muchas veces este proceso va a ser de una profunda soledad también, ¿no? Pero es una soledad extraña, porque es una soledad que es capaz de contactarte también con la totalidad. Entonces, esa dualidad entre el sentirte solo en el mundo, pero a la vez conectado con el todo, es una experiencia también importante en el camino de la espiritualidad, ¿no? Entonces, en el quinto capítulo, ¿no? Que es, bueno, experiencias en el desierto, lo voy a leer acá, va a decir Jung, ¿no? Que dice, la verdad es dura, ¿no? Quiero deponer mi vanidad ante ti, pues ella me encandila. Mira, por eso también creí que mis manos estaban vacías. Cuando hoy vine a ti, no pensé que eras tú la que llenaba mis manos vacías. Solo si estas quieren extenderse, pero ellas no lo quieren.
No sabía que yo soy tu cuenco, vacío sin ti, más desbordante contigo. Esta fue la 20ª noche en el desierto. Este es el tiempo que necesitó mi alma hasta que despertó de mi existencia de sombra a la propia vida, hasta que pudo presentarse ante mí como una esencia autónoma y separada de mí, y recibí duras palabras de ella, pero sanadoras. Yo necesitaba la disciplina, pues no podía superar la risa burlona en mí. El espíritu de este tiempo, como los espíritus de los tiempos de todas las épocas, se cree sumamente astuto, mas la sabiduría es cándida, no solo simple. Por eso el astuto se burla de la sabiduría, pues la burla es su arma. Emplea el arma aguda y envenenada porque está afectado por la cándida sabiduría. Si no lo afectara, no necesitaría el arma. Recién en el desierto nos percatamos de nuestra espantosa candidez. Sin embargo, rehuimos admitirla. Por eso nos reímos en forma burlona. La burla no alcanza lo cándido. La burla cae sobre el burlador. Y en el desierto, donde nadie escucha ni responde, la burla se asfixia en la propia risa lisonjera. Cuanto más astuto eres, más loca es tu candidez. Los completamente astutos son completamente locos en su candidez. No nos podemos salvar de la astucia del espíritu de este tiempo, por el hecho de acrecentar nuestra astucia, sino por el hecho de aceptar lo que más contraría nuestra astucia, a saber, la candidez. Sin embargo, tampoco queremos volvernos tontos artificiales por caer en la candidez, sino que seremos tontos astutos. Esto conduce al suprasentido. La astucia se apareja con la intención. La candidez no reconoce intenciones. La astucia conquista el mundo, mas la candidez conquista el alma. Por tanto, pronunciar el voto de pobreza del espíritu para que se vuelvan partícipes de ella. En contra de ello, se alzó la risa burlona. Muchos se reirán de mi necedad. Sin embargo, nadie reirá más de lo que yo mismo reí. Así superé la risa burlona. Más cuanto la había superado, estuve cerca de mi alma y ella pudo hablarme. Y pronto hubo de ver que el desierto enverdecía. Entonces, esto habla de la resistencia, ¿no? De la razón, muchas veces a considerar que estos procesos o estas búsquedas carecen de sentido. Muchas veces aparece esta crítica, ¿no? Este aspecto crítico, esta risa burlona que trata de juzgar estos procesos, ¿no? De ver su sinsentido, su total, digamos, carácter absurdo, ¿no? Es absurdo, digamos, emprender estas batallas, estas luchas espirituales, estos esfuerzos de autoconocimiento. Y entonces aparece la figura del loco, ¿no? La figura del loco del tarot, donde, bueno, el espíritu de la época considera que estas hazañas, ¿no? De autoexploración, de desarrollo de la conciencia, son totalmente absurdas y innecesarias, ¿no? Mucha gente va a señalar esto como un absurdo, como algo irrisorio. Sin embargo, el sabio que se mantiene en ese propósito y puede superar este momento de duda, este momento de crítica, va a poder encontrar los tesoros que habitan en ese desierto, ¿no? En el capítulo 5, que es muy importante, que es el capítulo del viaje infernal hacia el futuro, dice Jung, ¿no? En este momento, el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores del mundo de mi alma, multiforme y transformable. Veo paredes de rocas grises, a lo largo de las cuales me hundo en una gran profundidad. Me encuentro frente a una cueva oscura con gran suciedad negra hasta los tobillos. Sombras flotan alrededor mío. El miedo me atrapa, pero sé que tengo que entrar. Me deslizo a través de las grietas angostas en la roca y llego a la cueva interna cuyo suelo está cubierto de agua negra. Más allá, sin embargo, diviso una piedra roja brillante a la cual tengo que llegar. Baldeo a través del agua lodosa. La cueva está llena de un bullicio tremendo, de voces que gritan. Tomo la piedra y está cubriendo una apertura oscura en la roca. Sostengo la piedra en la mano, mirando interrogante a mi alrededor. No quiero obedecer a las voces, ellas me mantienen alejado. Sin embargo, quiero saber. Algo aquí ha de convertirse en palabra.
Apoyo mi oreja en la apertura y oigo el bramido de corrientes subterráneas. Veo una cabeza humana ensangrentada sobre la corriente oscura. Un herido, un despedazado flota ahí. Contemplo esta imagen con estremecimiento durante el largo tiempo. Veo pasar un gran escarabajo negro en la corriente oscura. En el fondo más profundo de la corriente brilla un sol rojizo, irradiando el agua oscura. Y entonces veo y me atrapa un horror, un anillado de serpientes en las oscuras paredes de roca, buscando la profundidad donde el sol brilla. Opacamente, 1000 serpientes se enroscan, cubren el sol. La noche profunda irrumpe. Un flujo rojo de sangre, sangre espesa y roja, emana brotando durante largo tiempo para luego endurecerse. Estoy cautivado por el espanto. ¿Qué vi? Entonces, esta imagen que es muy famosa también en el libro rojo, este acceso a la cueva, que representa este acceso al mundo del inconsciente, y el rubí, que es aquello que es valioso, ¿no? Que está ahí, la joya, el tesoro, ¿no? Que representa este contacto con el mundo interior. Sin embargo, está sujeto a ciertos riesgos, ¿no? A ciertos peligros. Este río que fluye en lo profundo de lo inconsciente es esta energía vital, ¿no? Que habita ahí en el mundo del inconsciente, y el hombre que flota, el cadáver, es el héroe, ¿no? Que ha sido asesinado, o sea, el yo, que en este caso sería Sigfrido. Entonces, el escarabajo, habíamos dicho en la sesión anterior, es un símbolo de transformación, y el sol que está ahí también representa la conciencia, que está totalmente sumergida en este mundo de lo inconsciente, en este mundo de lo arquetípico. Este miedo, ¿no? A salir lastimado de este contacto con lo arquetípico, con el mundo de los símbolos, ¿no? El miedo a perder la cabeza, a caer en la locura, que también va a aparecer después en la figura de Salomé, ¿no? Salomé, que fue quien le cortó la cabeza a Juan Bautista, ¿no? Esta disociación, ¿no? Entre el cuerpo y la razón. El contacto con el mundo simbólico muchas veces activa en nosotros un miedo profundo a perder la razón, a perder la conciencia, ¿no? Y este miedo era muy fuerte en Jung también. Entonces, este contacto con el mundo arquetípico y de los símbolos y de lo espiritual no es un contacto inofensivo, es un contacto que está lleno de riesgos, de dificultades, ¿no? Entonces va a decir Jung: te he jurado, alma mía, que confiaría en ti aun cuando tú me condujeras por la locura. Entonces, Jung está completamente metido cada vez más en ese contacto con lo simbólico, ¿no? Cada vez más profundo. Entonces dice: pero ante todo, protégeme de la serpiente del juicio, que es una serpiente sana solo en la superficie. En tu profundidad, sin embargo, es un veneno infernal, un perecer tormentoso. Quiero ascender como alguien puro en tu profundidad, vestido de blanco, y no llegar precipitadamente como un ladrón, arrebatarme y escapar sin aliento. Déjame permanecer en el desconcierto divino, a fin de estar preparado para hacer tus milagros. Déjame apoyar mi cabeza sobre una piedra frente a tu puerta, a fin de estar preparado para recibir tu luz. Cuando el desierto comienza a volverse fecundo, trae vegetación extraña. Te tomarás por loco y en cierto sentido también estarás loco, pero la locura es divina. Es indubitable, si ingresas en el mundo del alma, entonces estás como loco y un médico te tomaría por enfermo. Esto que digo aquí puede valer como enfermizo. Sin embargo, nadie puede tomarlo por más enfermo que yo mismo. Así he superado la locura. Si no sabéis lo que es la locura divina, suspended el juicio y esperad los frutos. No obstante, sabed que hay una locura divina que no es otra cosa que el dominio del espíritu de este tiempo por el espíritu de la profundidad. Y hablad luego de la locura enferma, cuando el espíritu de la profundidad ya no pueda ceder y fuerce al hombre a hablar en lenguas, en vez de hacerlo en lengua humana, y le haga creer que él mismo es el espíritu de la profundidad. Pero hablad también de locura enferma, cuando el espíritu del tiempo no deja a un hombre y lo fuerza a ver siempre únicamente la superficie, a negar el espíritu de la profundidad y tomarse a sí mismo por el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo es no divino, el espíritu de la profundidad es no divino, la balanza es divina. Esto es importante, ¿no? Jung va a señalar
que a pesar de existir este miedo a la locura, existe evidentemente un contacto, ¿no? Importante con esta dimensión arquetípica. Entonces va a diferenciar entre esta locura divina, este contacto con el mundo arquetípico, y este mundo, digamos, de la locura, digamos, más psicótica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando el yo es tomado por estos contenidos inconscientes y se confunde con ellos, entre un estado de posesión o de dilución, ¿no? O sea, el yo se diluye en estos símbolos, en estos contenidos arquetípicos, podríamos hablar de una psicosis. También Jung va a plantear que esta desconexión total del espíritu de la profundidad, vivir y solamente moverse en este plano de lo superficial, ¿no? Del ego, del yo, del espíritu de la época, es también una forma de locura, ¿no? Entonces, de alguna manera, el exceso del mundo exterior sería una forma de locura, y el exceso del mundo simbólico también sería otra forma de locura. Entonces, el exceso del espíritu de la época simbolizaría la neurosis, y el exceso del espíritu de la profundidad simbolizaría la psicosis. Lo que se busca en todo caso es un estado de equilibrio, ¿no? Como dice Jung, la balanza es divina, el punto medio. Lo que buscamos en el proceso de individuación es un poder fluir, ¿no? Entre el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad. Es lo que vamos a llamar un estado de diferenciación consciente. Entonces dice Jung, ¿no? Podéis diferenciar la locura enferma de la locura divina. A quien hace lo uno y deja lo otro, podéis denominarlo enfermo, pues su balanza está inclinada. No obstante, quien podría resistirse al miedo cuando le llegan la embriaguez y la locura divinas. El amor, el alma y Dios son bellos, pero también son terribles. Los antiguos sacaron algo de belleza de Dios y lo trajeron a este mundo. Y entonces, este mundo se volvió tan bello que el espíritu de este tiempo le pareció que era la realización del mismo, y que era mejor que el regazo de la divinidad. Lo terrible y lo sórdido del mundo yacieron hacia abajo, en la profundidad de nuestros corazones. Pero si el espíritu de la profundidad los toca, sentirán la crueldad, gritaréis por el tormento. El espíritu de la profundidad queda preñado con hierro, fuego y crimen. Con derecho tenéis miedo del espíritu de lo profundo, pues está lleno de horrores, ¿no? Entonces decía Melisandre, ¿no? En Juego de Tronos, la noche es oscura y llena de terrores, ¿no? Entonces el contacto con lo espiritual no es algo, digamos, bonito, no es algo agradable, ¿no? Porque todo aquello que ha sido reprimido por el espíritu de la época yace ahí en ese mundo interior, ¿no? Este acceso a la cueva, esta visión del cadáver frío flotando, el miedo a perder la razón, tiene que ver con este acceso al inconsciente, ¿no? Entonces, tenemos que poder estar dispuestos a perder la razón cuando nosotros nos metemos a este mundo. Toda persona que ha tenido una experiencia directa, transpersonal, con respiración holotrópica, con meditaciones profundas, estados de trance regresivo, plantas, ¿no? Sabe, digamos, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces no es agradable este contacto con el mundo de lo profundo. Muchas veces uno piensa que pierde la razón en ese contacto arquetípico. Entonces, y Jung, bueno, este libro pues data de 1913, ¿no? Entonces fue un pionero en esto, él estaba totalmente solo, estaba explorando un mundo que era desconocido en ese momento, ¿no? Y el miedo a la locura era real, ¿no? Entonces dice, con derecho tienes miedo al espíritu de la profundidad, ¿no? Pues está lleno de horror. El héroe rubio yacía abatido. El escarabajo negro es la muerte que es necesaria para la renovación. Por eso se encendió después de ella un sol nuevo, el sol de la profundidad, el sol lleno de enigmas, un sol de la noche. Así como el sol ascendiente de la primavera, así también un sol profundo, ¿no? A lo muerto, surge de la lucha espantosa entre la luz y la oscuridad. Entonces estalló la fuente de sangre poderosa, largamente inagotable. Esto era lo venidero, que ahora estáis experimentando en vuestro cuerpo, y aún más que eso. Tuve esta visión de la noche el 12 de diciembre de 1913.
La profundidad y la superficie deben mezclarse para que nazca una vida nueva. Sin embargo, la vida nueva no surge fuera de nosotros, sino en nosotros. Lo que está creciendo en nuestros días fuera de nosotros es la imagen que los pueblos viven en la cosa, para legar esta imagen a los tiempos lejanos de forma inolvidable, para que estos aprendan de ahí en vistas de su propio camino, tal como nosotros aprendimos las imágenes que los antiguos vinieron a darnos antes que nosotros. La vida no proviene de las cosas, sino de nosotros. Todo lo que acaece ya ha sido. Por eso quien contempla acaecer desde fuera ve siempre solo lo que ya ha sido y que siempre es lo mismo. Pero quien mira desde lo interior sabe todo lo que es nuevo. Las cosas acaecen y son siempre las mismas. No obstante, la profundidad creadora del hombre no es siempre la misma. Las cosas no significan nada. Ellas solo significan en nosotros. Nosotros creamos el significado de las cosas. El significado es y fue siempre artificial. Nosotros lo creamos. Por eso buscamos en nosotros mismos el significado de las cosas, para que el camino de lo venidero se nos pueda manifestar y nuestra vida pueda continuar fluyendo. Lo que vosotros necesitáis viene de vosotros mismos, el significado de las cosas. El significado de las cosas no es el sentido que les es peculiar. Este sentido no se encuentra en los libros de erudición. Las cosas no tienen un sentido. Entonces, este proceso es un proceso profundamente personal. No podemos nosotros encontrar un sentido fuera del camino propio, del camino, la vivencia propia. Entonces va a decir Jung que no hubiera podido ver lo venidero si no hubiera podido verlo en sí mismo. Entonces, por lo tanto, soy partícipe de aquel crimen. En mí irradia también el sol en la profundidad una vez que el crimen se ha consumado. En mí están también las 1000 serpientes que querían devorar al sol. Yo mismo soy asesino y asesinado, víctima y victimario. De mí mismo brota la fuente de sangre. Esto está haciendo referencia a un concepto importante en la psicología analítica, que es el concepto de egocidio. Entonces la transformación solamente va a ser posible si nosotros somos capaces de matar aspectos de nosotros mismos. Para que Cristo, para que Jesús pueda ser Cristo, tiene que ser traicionado, ¿no? Por Judas. Entonces Judas es un aspecto importante en la personalidad. Nosotros tenemos que traicionar a quienes hemos sido hasta el momento para transformarnos en lo nuevo, en lo que va a devenir. Muchas veces el ego tiene esta dificultad, ¿no? de soltar esta primera identidad que ha construido a lo largo de la vida. Entonces nos aferramos a una forma de ser particular. Nos cuesta matar ese yo que hemos construido, esa imagen que tenemos de nosotros mismos, hacer ese egocidio, y por lo tanto el camino de transformación e individuación se detiene, ¿no? No es posible seguir avanzando. Y ahí viene lo que Jung va a hablar como la importancia digamos, del sacrificio, ¿no? Del héroe. Entonces, Sigfrido representa el héroe, los valores más elevados, y uno tiene que matar muchas veces lo que ha hecho consigo mismo en la primera mitad de la vida para seguir avanzando, ¿no? Entonces, Jung mismo tuvo que matar a este médico científico, ¿no? A este hombre, digamos, reconocido socialmente por la academia para dedicarse a investigar el psicoanálisis, en un momento en el cual el psicoanálisis era visto como algo poco serio, ¿no? Por la sociedad académica. Entonces, sin sacrificio no puede haber transformación. Necesitamos nosotros matar muchas veces aspectos de nosotros mismos para lograr la transformación. El niño, por ejemplo, le cuesta mucho al niño sacrificar, ¿no? Él quiere lograr beneficios sin dejar nada atrás. Entonces, podemos hacer una comparación con el mito de Orfeo, ¿no? Orfeo y Eurídice. Orfeo le costaba mucho aceptar la muerte, ¿no? Y el ego está en esa dinámica muchas veces, en la dinámica edípica, donde no quiere soltar aquello que es seguro, aquello que le ha sido gratificante hasta el momento, ¿no? Que le ha dado sentido. Entonces, este primer paso requiere de dos aspectos importantes, ¿no? El primero es renunciar al yo que hemos construido, y lo segundo es estar dispuestos a integrar la sombra, a enfrentarnos a aquello que es temido, que es oscuro.
que es tenebroso dentro de nosotros mismos. Nadie se ilumina, digamos, fantaseando figuras de luz, ¿no? Esa frase famosa de Jung, sino solamente confrontando las propias sombras. Entonces, el camino de la espiritualidad en Jung es un camino que atraviesa el bosque oscuro, no atraviesa el contacto con la sombra, a diferencia de muchas posturas de la nueva era, donde se habla de la espiritualidad como un camino de luz, de iluminación, ¿no? Entonces, el camino del autoconocimiento y la espiritualidad en el modelo junguiano es un modelo tenebroso, ¿no? Sinuoso, lleno de obstáculos, dificultades. Tenemos que poder ver nuestros monstruos directamente, ¿no? Nuestros aspectos dolorosos, los aspectos del niño interior herido, de la infancia, nuestras sombras. Entonces, no podemos nosotros acceder a un conocimiento verdadero, sincero en nosotros mismos, sin captar estos aspectos difíciles y duros y sin renunciar a nosotros mismos. Dice, todos vosotros participáis del asesinato. En vosotros estará lo renacido. Saldrá el sol de la profundidad. 1000 serpientes se desarrollarán desde vuestra materia muerta y caerán sobre el sol para asfixiarlo. Vuestra sangre correrá ahí. Entonces, sin sufrimiento no puede haber transformación. Sin confrontación con la sombra no puede haber transformación. Sin sacrificio no puede haber transformación. Entonces dice, cuando yo pregunto, atacan los hombres a sus hermanos a fuerza de armas y con actos sangrientos. ¿Hacen algo así cuando no saben que sus hermanos son ellos mismos? Ellos mismos son victimarios. Sin embargo, se prestan recíprocamente el servicio sacrificial. Tienen que sacrificarse todos, pues aún no ha llegado el tiempo donde el hombre se clava el cuchillo sangriento a sí mismo para sacrificar a aquel que está matando al matar a su hermano. ¿A quién, sin embargo, matan los hombres? Matan a los nobles, a los valientes, a los héroes. Apuntan a ellos y no saben que con ello están refiriéndose a sí mismos. ¿Deberían sacrificar el héroe a sí mismo? Y al no saberlo, matan a sus valientes hermanos. Entonces, acá está hablando mucho de este fenómeno de proyección, ¿no? Donde muchas veces nosotros proyectamos aquellos aspectos de nosotros mismos en los demás y donde muchas veces también los otros generan en nosotros ciertas dificultades que en realidad están al servicio de la transformación. Muchas veces situaciones dolorosas, agravios, conflictos son los que nos llevan a este renacimiento, a esta muerte, renacimiento, a esta transformación interior. Como decíamos, Jesús necesitaba de Judas. En uno de los cuentos que escribe Borges, 3 versiones de Judas, él plantea que en realidad Judas fue quien más amó a Jesús porque su traición, ¿no? Y su condena hizo posible, digamos, el sentido de Cristo, ¿no? Entonces, para que Jesús pueda transformarse en Cristo, tiene que pasar por la experiencia de la crucifixión, ¿no? Del contacto con el sufrimiento. Esto va a estar presente también en el libro rojo más adelante, en la próxima lo vamos a explorar cuando aparezca la figura de Salomé y de Elías. Pero digamos, es a través del contacto con el dolor, con este Cristo interior, con este hombre doliente que habita en el corazón de cada ser humano, con este Prometeo encadenado, ¿no? Que podemos nosotros desarrollar la espiritualidad. Solamente el contacto con el propio sufrimiento hace posible el desarrollo del espiritual, ¿no? Entonces, y muchas veces necesitamos de un traidor, no de un Judas. Entonces, no ha llegado todavía el día, dice Jung, que el hombre se mate a sí mismo, ¿no? Se clave el puñal en sí mismo. Y también va a decir Jung algo importante, ¿no? Jung va a decir, no existe peor enemigo que el que habita en el propio pecho, ¿no? Entonces, dentro de nosotros existe también un otro, ¿no? Que muchas veces se resiste a esos procesos de transformación. Entonces, el tiempo aún no está maduro, dice. No obstante, ha de madurar a través de este sacrificio sangriento. Siempre que sea posible asesinar al hermano en lugar de sí mismo, el tiempo no estará maduro. Tienen que acaecer cosas terribles para que los hombres se vuelvan maduros. De otra manera, el hombre no madurará. Por eso todo lo que acaece en estos días también tiene que ser así, para que pueda venir la renovación. Cuando el héroe en vosotros esté muerto, sale para vosotros el sol de la profundidad, brillando desde lejos y desde un lugar inaudito.
Sin embargo, enseguida cobrará vida en vosotros todo lo que hasta entonces parecía estar muerto. Se transformará en serpientes venenosas que querrán cubrir el sol, y caeréis en la noche y en la confusión. Vuestra sangre correrá desde las múltiples heridas de esta lucha espantosa. Vuestro espanto y vuestra desesperación serán grandes. No obstante, de ese tormento nace la nueva vida. El nacimiento es sangre, es tormento. Nuestra oscuridad, que no sospechabas que estaba muerta, cobrará vida y sentirás la aglomeración del completo mal y lo adverso de la vida, que ahora aún yace enterrado en la materia de vuestro cuerpo. Las serpientes son pensamientos y sentimientos malos, inauditos. Entonces, esta confrontación con la sombra, ¿no? Este capítulo que es tan denso, tan tenebroso, es un paso importante en el camino de individuación, ¿no? Lo junguiano va a resaltar eso, ¿no? Eso es uno de los aspectos que a mí me gustan del modelo junguiano, es que no promete una espiritualidad light, ¿no? Una espiritualidad basada solamente en lo bonito, en lo fácil, ¿no? Sino que nos invita y nos reta a reconocer los aspectos sombríos, difíciles, paradójicos de la vida, ¿no? La existencia no es un campo de flores, ¿no? No es un canal, digamos, apacible, ¿no? Es un río salvaje que hay que aprender a navegar, ¿no? Y hay un momento en la vida en el que uno llega a un lugar apacible, ¿no? Pero atravesando muchos retos, ¿no? Muchas dificultades. Quiero que veáis, dice, lo que significa el héroe asesinado. Aquellos hombres anónimos que en nuestros días asesinan príncipes son profetas ciegos que presentan en la cosa lo que solo rige para el alma. A través del asesinato del príncipe, se nos enseña que el príncipe en nosotros, el héroe, está amenazado. No nos ocuparemos de establecer si esto ha de ser visto como un signo, bueno o malo. Lo que hoy es malo, en 100 años puede ser bueno, y en 200 años otra vez malo. Sin embargo, tenemos que reconocer lo que está acaeciendo. Hay seres anónimos en vosotros que amenazan a vuestro príncipe, el soberano hereditario, ¿no? Entonces, ese príncipe que es amenazado por la sombra es el ego, ¿no? Es el yo. Entonces, dentro de nosotros mismos se da esta lucha por aspectos que han sido reprimidos y que necesitan ser reconocidos y emergen en cierto momento de la vida, ¿no? Muchas veces, como decía muchas veces Robin Robertson, ¿no? En uno de sus libros sobre la sombra, el yo puede ir arrastrado, ¿no? Pataleando y llorando a la confrontación con la sombra y su individuación, o puede dejarse guiar, ¿no? Pero la individuación se va a dar. Tarde o temprano los aspectos en sombra van a aparecer dentro de la conciencia. Entonces uno no puede todo el tiempo estar reprimiéndose a sí mismo, ¿no? Nuestro soberano, sin embargo, es el espíritu del tiempo que domina y conduce todo en nosotros. Es el espíritu general en el cual hoy pensamos y obramos. Tiene un poder tremendo, pues le ha traído a este mundo bienes inconmensurables y ha amarrado a los hombres con placeres increíbles. Este ornamento, con las vicitudes heroicas más bellas, y quiere impulsar a la humanidad hacia la altura del sol resplandeciente, un ascenso interminable. El héroe quiere desplegar todo lo que se puede. Sin embargo, el espíritu anónimo de la profundidad conduce hacia todo lo que el hombre no puede. La altura mayor requiere de una virtud mayor. No podemos matar nuestra impotencia y alzarnos por encima de esto. Sin embargo, eso es lo que precisamente queremos. La impotencia nos va a superar y exigirá su participación en la vida. No perderemos nuestro poder y, según el sentido del espíritu de este tiempo, creeremos que es una pérdida, mas no es una pérdida, sino una ganancia. Aunque no en bienes externos, sino en aptitud interna. Quien aprende a vivir con su impotencia ha aprendido mucho. Esto nos conduce a apreciar las cosas más pequeñas y a la limitación sabia que la mayor altura exige. Cuanto todo lo heroico esté extinguido, volvemos a caer en la miseria del humano y en cosas peores aún. Nuestros fundamentos más profundos se agitarán. Nuestra mayor tensión, la que concernía a lo exterior, lo removerá. Caeremos en un pozo fangoso en nuestro inframundo,
en los escombros de todos los siglos que hemos negado en nosotros. Entonces, este contacto con el mundo de la sombra, con el mundo del interior, de lo reprimido, va a ser fundamental en el proceso, digamos, de la individuación, ¿no? Y llegamos acá al 6º capítulo, con esto vamos a terminar. Esta primera parte del el libro nuevo, ¿no? Del libro rojo. Vamos a hablar solamente de los 6 primeros capítulos, que se llama La decisión del espíritu, ¿no? Dice, en la 4ª noche exclamé, viajar al infierno quiere decir convertirse uno mismo en un infierno. Está todo espantosamente enmarañado, entretejido. Sobre este sendero desértico no solo hay arena ardiente, sino también hay seres invisibles, terriblemente entrelazados que habitan el desierto. Eso yo no lo sabía. El camino está libre solo en apariencia, el desierto vacío solo en apariencia. Parece estar frecuentado por seres mágicos que me atacan a muerte y transforman demoníacamente mi figura. He adoptado, por cierto, una forma monstruosa, en la que ya no puedo reconocerme. Me parece que soy una forma de animal monstruosa por la cual he trocado mi humanidad. Este camino está rodeado por una magia infernal. Lazos invisibles son arrojados sobre mí y me atan. Mas el espíritu de la profundidad se me presentó y me dijo, baja a tu profundidad, húndete. Mas el alma me habló y me dijo, mi sendero es luz. Yo, sin embargo, respondí indignado, ¿llamas luz aquello que nosotros los hombres llamamos la peor oscuridad? ¿Llamas día a la noche? Luego mi alma pronunció estas palabras que provocaron mi enojo. Mi luz no es de este mundo. Yo grité, no sé nada de aquel otro mundo. Y el alma respondió, ¿acaso no ha de existir porque tú no sabes nada de él? Yo digo, pero ¿y nuestro saber? ¿Tampoco nuestro saber vale para ti? ¿Qué ha de ser sino el saber? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde hay tierra firme? ¿Dónde hay luz? Y el alma dijo, ¿quién te da el pensamiento y la palabra? ¿Los creas tú? ¿Acaso no eres mi siervo, un receptor que yace frente a mi puerta y recoge mi limosna? Me encuentro nuevamente en el sendero del desierto. Fui una visión desértica, una visión de los solitarios que deambulan por las largas calles. Allí acechan ladrones, asesinos invisibles que lanzan proyectiles envenenados. Por cierto, la flecha asesina está clavada en mi corazón. Tal como me lo había predicho la primera visión, el asesino apareció desde la profundidad y llegó a mí, como en el destino de los pueblos de este tiempo. Apareció un ser anónimo, el arma asesina en contra del príncipe. Me sentí transformado en una bestia feroz. Mi corazón ardía de furia en contra de lo alto y lo amado, en contra de mi príncipe y héroe. Así como el ser anónimo del pueblo, impulsado por la avidez de asesinar, se abalanzó en contra de su preciado príncipe. ¿Por qué yo llevaba al asesino en mí? Lo preví. ¿Por qué yo llevaba la guerra en mí? La preví. Fue una visión desértica. Yo luchaba con mis propios espejismos. Había una guerra civil en mí. Yo era para mí mismo asesino y asesinado. La flecha mortal estaba clavada en mi corazón. Yo no sabía lo que había de significar. Mis pensamientos eran la muerte y el temor a la muerte, que se extendía como veneno en todo mi cuerpo. Y así fue el destino de los pueblos. La muerte de uno fue la flecha envenenada que voló los corazones de los hombres y desató la guerra más violenta. Esta muerte es la rebelión de la impotencia contra el querer, una traición de Judas que uno quisiera que otro hubiese cometido. Aún seguimos buscando al chivo que ha de cargar con nuestros pecados. Aprended esto, el sufrimiento del Dios crucificado, que también se puede traicionar y crucificar a un Dios, a saber, el Dios del año viejo. Cuando un Dios cesa de ser el camino de la vida, entonces tiene que caer secretamente. El Dios se enferma cuando sobrepasa la altura del cenit. Por eso me tomó al espíritu de la profundidad, cuando el espíritu de ese tiempo me había conducido a la altura. Entonces, la importancia del sacrificio, ¿no? De la muerte del ego, de la muerte de sí mismo,
incluso de aquellos valores que nosotros habíamos idealizado, que nos habían sostenido en la vida, es un punto importante en el proceso de individuación. Acá nosotros vamos a terminar este análisis el día de hoy del Libro Rojo. Es importante, digamos, seguir reflexionando sobre estas imágenes, ¿no? En este último capítulo, esta lucha consigo mismo, ¿no? Entre el espíritu de la profundidad y el espíritu de la época, entre el yo, el ego y la sombra, es lo que Jung va a denominar el estado de escisión, ¿no? El estado de división, de conflicto, la guerra civil, ¿no? Que existe en cada ser humano, ¿no? Y de la cual va a surgir un nuevo yo, ¿no? Más completo. Dice Gabriela, ¿podrías profundizar un poco sobre el sacrificio del héroe? Bueno, he hablado un poco de eso, ¿no? El sacrificio del héroe tiene que ver con esta renuncia a los valores que uno había hecho propios, ¿no? Con los que se había identificado el yo. Entonces, este egocidio, ¿no? Esta muerte a sí mismo, que muchas veces no es sencilla. Yo supongo que a una persona introvertida le es más fácil hacer este proceso de individuación, ¿no? Supongo que, como decía Jung, muchas veces en tipos psicológicos, la persona que está más adaptada al espíritu de la época le cuesta más renunciar a eso, ¿no? Porque le da más referencia, le da una estabilidad. Pero de todas maneras, esto lo vamos a seguir profundizando justamente en el próximo capítulo del libro primero, del libro Liber Novus, el capítulo 7, se habla explícitamente del asesinato del héroe, ¿no? Y también vamos a tratar de hablarlo a partir de Símbolo de Transformación, que es el primer libro que publicó Jung, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos el próximo jueves, ¿no? A las 6. Y bueno, a las 8 tenemos también la sesión con Jorge sobre cuentos. Va a analizar El Patito Feo el día de hoy, ¿no? Los invitamos a seguir siguiendo estos espacios, ¿no? Muchas gracias.